Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 18, donde habíamos visto un devocional del versículo número 8 al 18, donde el apóstol Pablo seguía en Corintios, pero allí también iba a seguir predicando la palabra y se encuentra con Crispus, quien con muchos corintios se habían convertido al Señor, pero aún sigue y persiste pues la persecución por medio de los judíos y también los locales que se encuentran allí también en la región de Corinto, y habían también generado un alboroto, pero aún así habíamos dicho que en medio del tumulto, de la opresión, de la inmoralidad crasa y todos aquellos vicios que se encontraban en esa ciudad, aún así el poder de Dios que residía en el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo había traído un fruto. Crispo y muchos corintios se habían convertido, había fruto. El apóstol Pablo dice que llega a esa ciudad con temor y temblor. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2, verso 3, lo habíamos leído. Pero el apóstol Pablo aún así permanece 1 año y 6 meses bajo esa controversia, hasta una controversia judicial con Galión. Habíamos dicho que la providencia del Señor utiliza a Galión en medio de la violencia y él no se mete ni se inmiscuye en esa situación, sino que deja a Pablo y a los judíos libremente que ellos pues resuelvan su problema. Aún así vemos como la mano del Señor, la fidelidad también de Dios exaltada, y donde el apóstol Pablo ve una visión donde el Señor le dice: no temas porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo acá en esta ciudad. Así que el Señor tiene la mano sobre todo, y habíamos dicho que el reino de Dios va cabalgando con poder sobre las fuerzas del maligno. Acá en este devocional del capítulo número 18, del verso 19 al 21, vamos a ver la providencia y el propósito de Dios en el camino del siervo. Acuérdese pues también que el apóstol Pablo contaba con unos colaboradores, Priscila y Aquila, Timoteo y otros más allegados que estaban con él, que servían en el ministerio. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, la palabra que es poderosa, que nos sirve de alimento, de sustento para nuestras vidas, de guía, como lo dice la Escritura: con qué alumbrará el joven, el hombre, su camino, con la palabra del Señor. Leemos así: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Sabemos y entendemos que vamos a leer este capítulo desde el verso número 18. Habíamos quedado que, habiéndose Pablo detenido ahí por muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó hasta Siria con Priscila y Aquila. Vamos a leer entonces del verso número 19. Dice así: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Vemos como el apóstol Pablo, de una manera poderosa y también de una manera también personal, aquí vemos la providencia del Señor personal, él decide irse. Entonces vemos que en el libro de los Hechos se presenta no solamente viajes misioneros del apóstol Pablo, sino también las decisiones guiadas por la providencia divina. Aunque fue algo que el apóstol Pablo decidió, era algo que venía de su mente y de su corazón, de parte de Dios. Desde Corinto, después de 1 año y 6 meses de ardua enseñanza, Pablo emprende camino a Siria, acompañado de Priscila y Aquila, una pareja que simboliza la comunión en el ministerio.
Antes de zarpar se rapa la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Eso lo leímos ya acá en Hechos 18:18. Una tradición judía que tenía un profundo sentido espiritual de la consagración al Señor. Sabemos que los judíos hacían votos porque estaba en la ley, pero el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque el hombre no puede pactar con Dios. Por eso que vino nuestro Señor Jesucristo a pactar con Dios, porque era el único que podía ofrecerse a sí mismo en ofrenda grata y pactar con Dios. En Éfeso, Pablo entra en la sinagoga y conversa con los judíos, quienes le piden más tiempo. Sin embargo, su respuesta manifiesta un equilibrio entre el deseo de servir y la obediencia a la voluntad de Dios. Si ya el apóstol Pablo en su mente, en su corazón, había decidido hacer un voto y darle pues esa ofrenda al Señor, nosotros sabemos que ya el apóstol Pablo es un hombre que está claro, y habían dejado una carta muy clara en el capítulo número 15 que ya no estaban bajo la ley. Mas sin embargo, el apóstol Pablo en Colosenses dice que hay algunas cosas que están en la ley que son de culto voluntario, mas sin embargo no tienen apetito contra los deseos de la carne. Pero más adelante vamos a ver unas escrituras que nos van a complementar una idea porque el apóstol Pablo hacía estas cosas. Entonces él dice que es necesario que en todo caso guarde la fiesta en Jerusalén que viene, pero que otra vez va a volver a ellos si Dios quiere. Entonces vamos a ver en este pasaje, como en este devocional que vamos a ver, el apóstol Pablo hace un voto, una guía, guiado por el Espíritu Santo en sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a ver el significado del voto y su raíz bíblica, la providencia divina que dirige las decisiones humanas, la voluntad de Dios que regula el tiempo y las oportunidades del misionero. Así que en tal caso, cualquier decisión que tome una persona que está en el ministerio o que está en una región lejos, no nos olvidemos que cada uno, que nosotros que tenemos un don, como lo dice Primera de Pedro 4:10, que cada uno ministre su don conforme al don que Dios le ha dado, conforme a la gracia de Dios. Así que cada quien que pone en operación su don, tiene ese don, lo pone en servicio a otro, y ese es un ministerio. Entonces pueden haber muchos ministerios, pero hay un solo Espíritu Santo y hay un solo ministerio, que es el ministerio de Jesucristo, donde todos trabajamos, porque este ministerio lo comenzó Jesucristo, y a quien Cristo va llamando le da un don para que lo ponga en práctica. Es por eso que decimos que hay oportunidades dentro de nuestra vida ministerial cada día. Nosotros debemos aprovecharla como la aprovechaba nuestro amado apóstol Pablo. Eso no quiere decir que porque usted no tenga un cargo en una iglesia o usted no sea designado como un misionero o como un predicador, porque una cosa es el liderazgo y otra cosa es el ministerio. Hay un ministerio que comprende al liderazgo, donde las personas son pues enviadas, son escogidas y son llamadas a un ministerio específico, ya bien sea dentro de la congregación o fuera de la congregación, para que prediquen afuera o internacionalmente. Pero eso no quiere decir que cada uno de nosotros tiene un don que tiene que ponerlo en práctica, como el Señor Jesucristo habla acerca de los talentos, que Él nos va a pedir cuenta por el talento espiritual que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que porque usted no sea pastor, usted no sea maestro, usted no sea evangelista, usted no sea un predicador, usted no sea un misionero, usted no tenga una misión que parte desde su vida y a todos los que le rodean a su alrededor. El voto de consagración, obediencia nacida del compromiso, o sea, algo que le nació al apóstol Pablo en su corazón hacerlo, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces el término voto proviene del Antiguo Testamento, denota una promesa, un compromiso consagrado delante de Dios. En la ley de Moisés el voto era una expresión voluntaria de dedicación, siempre vinculada a la obediencia y al cumplimiento de la palabra de Dios. En Números capítulo número 6 verso 18 dice: el nazareo a la puerta del tabernáculo de reunión rapará su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de paz. Bueno, quizá el apóstol Pablo no hizo esto, pero se rapó la cabeza pues en sentido
de sumisión y de obediencia. En Deuteronomio 23, 21 al 23 dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová Dios de ti, y será pecado en ti, mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. Es por eso que ya nosotros no estamos bajo la ley, porque si nosotros nos comprometemos en un voto y no lo pagamos, no lo podemos hacer, entonces ya estamos en pecado. Es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 3, verso 10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nosotros como seres humanos, y Dios lo sabía, que como en la humanidad el hombre no podía cumplir la ley a toda cabalidad, es por eso que estaban los sacrificios a diario en esa sinagoga los sábados, y también hacían sacrificio de ofrenda, y una ofrenda que hacían al año, que era el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, que también celebraban para poner así al Señor todos aquellos pecados, aquellas cosas que no podían cumplir y que también fallaban. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, quien hizo el sacrificio y quien ahora nosotros verdaderamente le ponemos los pecados a Él, cuando fallamos, cuando verdaderamente desobedecemos. Dice Primera de Samuel, capítulo número 1, verso 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a mi aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Ana cumple su voto y entregó su hijo Samuel al servicio de Dios, mostrando que los votos verdaderamente se originan en la fe y en el cumplimiento con fidelidad. Es por eso, como habíamos comentado, ya no estamos bajo la ley. Ellos tenían una cultura desde niños, eran enseñados y por eso pagaban esos votos. El voto de Pablo no fue una práctica legalista tampoco, sino un acto de gratitud y de renovación espiritual. Acuérdense que el apóstol Pablo, quién sabe qué hablaría con el Señor, todas aquellas aflicciones, todas aquellas entre peleas que él tenía y discusiones. Así que quizás algo el apóstol Pablo quizás en su mente y en su corazón propuso a Dios y pagó un voto. Así como Ana consagró su hijo, Pablo consagra su ministerio. La obediencia personal fortalece la autoridad espiritual en público también, porque era una cosa que se hacía en público. En el Salmo 116, 12 al 14 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es una pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? O sea que nosotros no podemos darle un pago a Dios. Es una ofrenda de gratitud, de amor y de obediencia que nosotros hacemos al Señor cuando una persona hacía eso, pero no es para pagar sus pecados. Dice: tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Fíjese lo que dice: tomaré la copa de salvación. Así que la salvación viene de parte del Señor, un acto por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo Él involuntariamente para salvarnos a nosotros. Dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Era algo, como lo estamos diciendo públicamente, que la persona lo ofrecía. La providencia divina en las decisiones humanas. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Fíjese entonces que el apóstol Pablo discutía allí con los judíos y le dijo que era necesario que en todo caso él guardase la fiesta en Jerusalén. Pero vendré otra vez. Entonces el apóstol Pablo toma una decisión voluntaria, personal, pero es el Espíritu Santo que dirige los pasos de Pablo. Pablo deja a Priscila y Aquila en Éfeso y aún así es invitado a quedarse, no accede, evitando también quizás algún roce y cumplir también su voto.
Ahora, no es que el apóstol Pablo está aludiendo esa oportunidad, pero él dice que es necesario que él pague su voto. Dios mueve el corazón del creyente para actuar conforme a su propósito eterno. Filipenses capítulo número 2, verso 13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produjo en el apóstol Pablo ese deseo en su corazón y en su mente. Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Fíjese lo que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Quizá el apóstol Pablo tenía muchos pensamientos, pero Dios fue el que le colocó en su mente y en su corazón pues esa decisión. Hechos capítulo número 16 verso 6 y 7: y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que si el apóstol Pablo quizás tenía un deseo o tenía ese anhelo, ese fervor por predicar la palabra, entonces Dios fue el que le puso en su mente y en su corazón irse y después venir. No fue algo que de repente, como habíamos hablado anteriormente, por rencor o porque no quería seguir hablando con ellos, porque quizás podía venir otra disputa, sino es porque Dios le coloca eso en su corazón. Pablo discernió que no era el momento de permanecer en Éfeso, aunque parecía una buena oportunidad. Su decisión fue guiada por la providencia de Dios, no por la conveniencia. Dios dirige tanto los caminos como las decisiones. Lo que parecía una pausa se transformó más adelante en una puerta abierta, pues en el tercer viaje misionero vamos a ver cómo el apóstol Pablo vuelve a Éfeso y pasa allí 3 años hablando la palabra de Dios. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 19:10. Ahora, el Salmo dice así: porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y el que aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. Así que el apóstol Pablo estaba viendo todo esto entremezclado, y vemos cómo la palabra en el Salmo 37, versos 23 y 24, se va cumpliendo en el siervo y en los siervos que están con el apóstol Pablo a su alrededor, un equipo de trabajo. Ahora vamos a ver este punto número 3, la voluntad soberana de Dios, si Dios quiere. Dice el apóstol Pablo: pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Dios está por delante. Ahora también, si Dios quería, él salía, porque muchas veces el apóstol Pablo quería salir y a alguna parte, pero él mismo dice que se le impedía. Ahora, Pablo reconoce la supremacía de la voluntad divina en los planes del Señor. Él sabe en su mente y en su corazón que Dios es quien lo está dirigiendo. No es un viaje por un anhelo personal, sino es conforme a la soberanía de Dios. Su frase lo deja claro cuando él mismo dice: si Dios quiere. Ahora dice Santiago: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Así que el apóstol Pablo estaba muy claro allí que Dios es quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Sobre la fiesta que debería guardar el apóstol Pablo, habían varias fiestas. La fiesta que vendría probablemente sería las grandes fiestas judías como la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Pablo, como era judío, no solo hacía obediencia ritualista, sino que también como parte de su testimonio, de su propio pueblo, esa fiesta, él dice bien claro que esta fiesta eran sombra profética de Cristo, la Pascua, su muerte, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y los tabernáculos, la plenitud futura del reino. Así que el apóstol Pablo estaba claro en esto. El apóstol Pablo le explica a los corintios que esta fiesta eran sombra profética, porque nuestra Pascua es Cristo. El Pentecostés era la venida del Espíritu Santo y los tabernáculos la plenitud futura del reino de Dios, que ya todo se había cumplido y se había consumado en Cristo. En Hechos
Nosotros vemos también cómo en esa disputa de la fiesta, de lo que vamos a comer hacia los gentiles y hacia los judíos, eso queda claro. Así que no podemos caer en ciertas discusiones si es que el apóstol Pablo está guardando un voto, va a guardar la fiesta, los rituales, porque él lo hace porque es de su tradición judía, pero no estaba tampoco él obligado a hacerlo. En Éxodo 23:14, 17 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha, el fin del año. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo dice: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Así que el apóstol Pablo también lo hacía con un propósito de rescatar aquellas almas, bien sea que fuesen judíos o bien sea que fuesen gentiles y de cualquier nación gentil, para él mezclarse y entonces poder llevarle el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Santiago, capítulo número 4, verso 15, dice: en lugar del cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Así que todo era en conjunto de la providencia de Dios y la guía del Espíritu Santo en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo aprende a vivir bajo esta expresión: si Dios quiere. Es un hombre que ya está maduro. No es ahora por resignación ni una confianza sobre él mismo, sino que ya él está viendo y todo lo que ha pasado es un panorama que lo está madurando y lo está llevando a tomar las decisiones conforme a como Dios quiere, no apresuradamente y sin inquietarse, porque ya sabía que las cosas que él quería hacer apresuradamente, Dios le decía: esto no es así, espérate, yo voy a hacer esto. Entonces Pablo no se aparta de ellos tampoco con dureza, sino con una promesa de retorno, demostrando el amor pastoral, discernimiento espiritual también. Él discierne todas las cosas, así que su vida estaba regulada por la providencia del Señor. Ahora, no es con urgencia, no es con desespero. Ya vemos un Pablo más maduro y un Pablo también que tiene estrategias, porque también habían otras regiones donde también él tenía que predicar la palabra del Señor, donde ya el Señor le había mostrado. Así que esto nos revela la madurez espiritual de un hombre que vive bajo la voluntad de Dios, bajo la providencia del Señor. El voto no es un rito vacío, sino una expresión de consagración y gratitud. Las decisiones en el ministerio son guiadas por el Espíritu, no por la presión humana, ni tampoco por los sentimientos, ni por el fervor de un carácter. La voluntad divina es el marco que da sentido al servicio fiel. Escuche esto: la voluntad divina es el marco que da sentido al servicio fiel. Así que en Éfeso Pablo plantó una semilla que más tarde germinaría en una de las comunidades más ricas del Nuevo Testamento. Es una de las iglesias que aparecen en el Apocalipsis principales. Allí escribió más adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios capítulo número 1, verso 3. Pero en este momento no solo pasa a sembrar, promete volver y sigue su camino. Así que la obra de Dios no es aprisa tampoco, sino el cumplimiento perfecto de los tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo. El apóstol Pablo cada día se va encaminando más, va creciendo más, va teniendo más visión, más discernimiento y va dando testimonio que Dios está con él. Dios nos ayude para que también nosotros en medio, que si estamos en el caos o si tenemos muchas provisiones, si estamos mucha comodidad, ¿será que yo estoy en mi sitio de confort y no discierno la voluntad de Dios, no aprovecho las oportunidades? O quizás estoy muy presionado, me siento muy acorralado, me siento muy atacado y he enmudecido y me he hecho un cobarde. Yo tengo que discernir mi vida, en qué yo he crecido, verdaderamente dónde estoy fallando, dónde Dios me ha llamado y no he ido. O si estoy en una parte donde verdaderamente
Estoy por mi propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Todas estas cosas el apóstol Pablo oraba y se las ponía en las manos al Señor, y el Señor se las resolvía, le hablaba con claridad y le daba visión y discernimiento. Es la oración que nosotros debemos tener a diario en nuestra vida. Si estamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en otra comunidad, si trabajamos lejos, si estamos pues y visitamos a un vecino, a un amigo, a un familiar. Cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, nosotros tenemos que poner nuestros dones en operación y saber que nosotros estamos en esta tierra como embajadores, y dice el apóstol Pablo, embajadores para que nosotros alcancemos las almas. Nosotros estamos hoy día cumpliendo el ministerio de la reconciliación, como que si Dios rogase por nosotros, dice el apóstol Pablo, para que estas personas que nosotros vamos a encontrar en el camino, le prediquemos el evangelio para que también lleguen a los pies del maestro, salven sus vidas, salven pues sus almas. Así que, amado amigo, si a ti te han compartido este devocional, no es un estudio más, no es un devocional más, es la palabra de Dios que ha llegado a tu vida, a tu mente y a tu corazón, para que tú puedas reflexionar que si hoy a ti te ha llegado la palabra del evangelio, te ha llegado este mensaje, mira por todas las partes que el evangelio recorrió y los siervos que Dios usó para que hoy tú tengas el privilegio de escuchar la palabra poderosa del Señor. Y tener la fe así por medio de la palabra y el trato del Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón, que no lo puede hacer el hombre, para arrepentimiento, para salvación, para que puedas confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que seas salvo por la fe, porque esto es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2, una carta muy buena y poderosa. Fíjese pues que todo converge y todo obra para bien. Nos deja el apóstol Pablo una carta muy buena donde dice en el capítulo número 2, verso 8, que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es que es por fe y por gracia. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Así que, amado amigo, simplemente si tú has reflexionado, Dios ha tratado con tu vida, pues Dios es el que ha colocado en tu mente, en tu corazón, este texto que leímos, que Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros, los que le estamos sirviendo al Señor, que hemos escuchado esta palabra, nos alimentamos, nos fortalecemos, nos regocijamos y tomamos las pautas que el Espíritu Santo nos dé para que sigamos creciendo y también tengamos visión y discernimiento para seguir obrando y trayendo fruto a la obra del Señor y trabajando en el reino de Dios. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad, Señor, que la hemos leído en este momento, Señor. Mi Dios amado, bendícenos, guárdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos fortaleza, Señor, para que sigamos adelante. Pero también te pedimos por aquellas personas que están muertas en delitos y pecados, Padre amado, que están ciegos. Tu palabra dice que Satanás le ha colocado una venda para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero para eso ha venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, tomar los corazones, romper las cadenas, las ataduras, para que aquellas personas queden libres y confiesen a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.